Saludos a todos. En esta ocasión nos adentraremos en el perturbador universo de Jeffrey Dahmer, donde exploraremos las aterradoras alegaciones surgidas de sus entrevistas. ¿Están preparados para sumergirse en esta inquietante recopilación? Recuerden darle like y suscribirse para más contenido escalofriante como este. Comencemos. En el número 10 de nuestra lista nos enfrentamos a la apariencia engañosa de Dahmer, un individuo que desafía nuestras percepciones convencionales de la realidad. A pesar de su aspecto común y corriente, sostengo que su verdadero ser está envuelto en una oscuridad que va más allá de lo imaginable. La capacidad de Dahmer para manipular a los demás y ocultar sus verdaderas intenciones plantea interrogantes perturbadoras sobre la naturaleza humana y la dualidad del bien y el mal. Se presenta como un vecino amable y servicial, pero bajo esa máscara yace un abismo de depravación y perversión. Es en esta contradicción entre su apariencia externa y su verdadera esencia donde radica la esencia misma de su terror. En mi opinión, sumergirse en la mente de Dahmer es adentrarse en un laberinto de horror y desesperación, donde la línea entre lo real y lo monstruoso se desdibuja peligrosamente. En el puesto número 9, Dahmer confiesa abiertamente la motivación que lo llevó a cometer los horribles actos por los que fue conocido. En un giro sorprendente revela que su impulso no estaba impulsado por el odio o la ira, sino por un deseo insaciable de mantener a sus víctimas cerca de él. Para él, las atrocidades como el canibalismo no eran simplemente actos de violencia, sino una forma retorcida de mantener el control sobre aquellos a quienes había tomado como víctimas. Su confesión arroja luz sobre la profundidad de su trastorno y la naturaleza perturbadora de sus acciones. El número 8 nos introduce en el inquietante relato de cómo llevaba a cabo el desmembramiento de sus víctimas, describiendo meticulosamente cada fase del proceso de una manera que estremece. Su aparente falta de emoción al narrar estos actos horribles añade una capa adicional de horror a la narrativa, dejando una impresión duradera en quienes escuchan. En el número 7, Dahmer se adentra en una serie de experimentos con el propósito de inducir a sus víctimas a un estado que se asemeje al de los zombies, lo cual pone de manifiesto su perturbadora obsesión por ejercer un control absoluto sobre sus presas. Esta búsqueda de dominio sobre otros seres humanos revela una mente retorcida y perturbada, incapaz de ver a sus víctimas como seres con derechos y dignidad propia. Su deseo de convertirlos en meros títeres bajo su influencia refleja una falta total de empatía y un profundo desprecio por la vida humana. En el número 6, la descripción de Dahmer como adicto a sus acciones arroja luz sobre la oscura y perturbadora naturaleza de su compulsión. Este retrato sugiere que Dahmer estaba atrapado en un ciclo vicioso de comportamiento, impulsado por una sociedad insaciable de satisfacer sus deseos más siniestros y aberrantes. Su adicción a estas acciones despiadadas revela la profundidad de su depravación y la falta total de remordimiento o control sobre sus propios impulsos. Esta compulsión arraigada en lo más profundo de su ser lo llevó a cometer actos cada vez más horribles y a sumergirse aún más en la oscuridad de su propia depravación. Pasando al número 5, Dahmer habla de sus víctimas de una manera perturbadora, dejando entrever sus macabros actos al mencionar el filete mignon. Esta elección de palabras revela una conexión siniestra entre sus crímenes y su percepción distorsionada de la realidad, donde las vidas humanas se equiparan a la carne en una conversación que hiela la sangre. En el número 4, nos sumergimos en la perturbadora fascinación de Jeffrey Dahmer por la estética y la belleza, un aspecto que revela la complejidad de su retorcida psique y nos permite adentrarnos en los oscuros rincones de su mente perturbada. Más allá de los horrores evidentes de sus crímenes, la manera en que Dahmer seleccionaba meticulosamente a sus víctimas por su apariencia física arroja una luz inquietante sobre la profundidad de su obsesión. Dahmer no solo se contentaba con acabar con la vida de sus víctimas, sino que parecía encontrar una especie de fascinación macabra en ciertos aspectos de su apariencia. En particular, la conservación de la cabeza de una de sus víctimas por su belleza física, como si fuera un trofeo de su perversión, revela la naturaleza retorcida de sus deseos más profundos.
Esta conducta aberrante no solo demuestra la depravación de Dahmer, sino también su capacidad para deshumanizar a sus víctimas y tratarlas como objetos de su perturbada fantasía. Al profundizar en este aspecto de los crímenes de Dahmer, nos enfrentamos a la realidad espeluznante de cómo veía a sus víctimas como meros objetos cuyo valor estaba determinado por su atractivo físico. Para él, la belleza era más que una característica superficial, era un motivo para conservar la cabeza de una de sus víctimas, como si fuera una obra de arte en su colección personal de horror. Este comportamiento perturbador no solo nos lleva a cuestionar la mente de Dahmer, sino también a reflexionar sobre la naturaleza de la obsesión y la distorsión de la percepción humana. ¿Cómo puede alguien llegar a considerar la cabeza de otra persona como un objeto de belleza estética? ¿Qué oscuros impulsos impulsaron a Dahmer a cometer tales actos de depravación? La conservación de la cabeza de una víctima por su belleza física revela la profundidad de la depravación de Dahmer y la completa falta de empatía hacia sus víctimas. Más allá de sus acciones brutales, este aspecto de su comportamiento nos obliga a confrontar la verdadera naturaleza de su psique perturbada y nos recuerda la capacidad del ser humano para el mal absoluto. En última instancia, la obsesión de Dahmer con la belleza y la estética nos deja con una sensación de horror y fascinación, recordándonos la oscuridad que puede habitar en los rincones más inexplorados de la mente humana y la necesidad de permanecer vigilantes contra los demonios que yacen dentro de nosotros mismos y de los demás. Deténganse un momento. Antes de continuar, quiero recordarles que si están encontrando este contenido intrigante, no olviden darle like y suscribirse para no perderse ni un segundo de este escalofriante recorrido por la mente de Jeffrey Dahmer. En el número 3, Dahmer revela que solía llevar partes desmembradas de sus víctimas en un maletín consigo mientras se encontraba en el trabajo, una práctica que resalta la perturbadora normalidad con la que ejecutaba sus crímenes. Esta confesión arroja luz sobre la mente retorcida y meticulosamente planificada de Dahmer. En el número 2, Dahmer tenía la intención de erigir un santuario utilizando restos humanos, lo que pone de manifiesto la magnitud de su depravación. Esta revelación arroja luz sobre la mente perturbada y macabra de Dahmer, mostrando su deseo de honrar a sus víctimas de una manera espantosa y grotesca. La idea de un santuario construido con partes humanas resalta la naturaleza retorcida y enfermiza de sus fantasías. Finalmente, en el número 1, Dahmer discute su compulsión, la fuerza motriz detrás de sus crímenes atroces, ofreciendo un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede residir en la psique humana. Esta revelación destaca la profundidad de la obsesión de Dahmer y arroja luz sobre los impulsos perturbadores que lo llevaron a cometer actos de violencia extrema. Su admisión de esta compulsión proporciona una visión inquietante de la complejidad de la mente humana y nos recuerda la capacidad del ser humano para el mal. ¿Cuál de estas aterradoras alegaciones les ha impactado más? Queremos conocer sus opiniones. Déjennos sus comentarios y no olviden suscribirse para más contenido perturbador como este. Nos vemos en el próximo video.